Jean Amos Comenius sistematizó una pedagogía que llama realista en su Didáctica Magna y en los muchos y difundidos libros de texto que redactó para apoyar su propuesta, que definió como el artificio universal para enseñar a todos todas las cosas, donde sintetizó concepciones filosóficas, religiosas, artísticas y políticas de su tiempo que buscaban formar no solo piadosos cristianos, sino también buenos ciudadanos. El orden exacto de la instrucción debía tomarse de la naturaleza, y como en ella hay uniformidad en sus operaciones, era necesario emplear el mismo método de enseñanza para todas las ciencias, las artes y las lenguas. Los principios didácticos básicos que se desprenden de su obra refieren a la necesidad de, en la medida de lo posible, aprender mediante la acción, observando e imitando a la naturaleza, cultivar los sentidos, involucrando la mayor cantidad de ellos en cada objeto de estudio, ir de lo conocido a lo desconocido, de lo cercano a lo lejano, de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil, caminar paso a paso y dejar las cosas completas, utilizar imágenes para representar las ideas, pero la base de la educación es la intuición y por tanto se hace indispensable enseñar las cosas por las cosas mismas. Proponía una disciplina severa que exigía puntualidad, un lugar fijo en el aula para cada alumno y formación de buenas costumbres, pero sin crueldad ni castigos corporales. Concebía a las escuelas como semilleros, la profesión del maestro era asimilable al sol, los alumnos se equiparaban a los árboles o los animales que se nutrían de él. Entre los sueños de Comenius estaban su inquebrantable fe en la educación como motor del progreso y del mejoramiento de la humanidad, y el ideal pansófico de un saber universal para todos que, un siglo después, cristalizaron en los predicamentos de la Revolución Francesa. Por eso, postulaba que todas las ciencias debían ser enseñadas, de modo que la cultura científica fuera enciclopedista, con un conocimiento esquemático que contuviera al menos las nociones fundamentales. Comenius inspiró a pensadores como Pestalozzi, Froebel, Spranger y Piaget, entre otros, en Jacques Rousseau. Los supuestos fundamentales de su pensamiento pedagógico recaen en la creencia de la bondad natural del hombre y la valoración de la libertad como bien supremo por el que pueden subvertirse los demás valores. Consideraba centrales la educación de la naturaleza y la educación de las cosas a través del contacto directo con el ambiente, la indagación y el aprendizaje de los trabajos manuales, como por ejemplo la carpintería. En contraste, creía que la educación de los hombres debía tener carácter negativo, es decir, excluir todas las prácticas de instrucción directa y no obstaculizar, perturbar o acelerar el proceso natural de maduración y actividad espontánea del niño. El lenguaje se desarrolla a través de la conversación y la lectura, la ciencia mediante experimentos prácticos y aparatos simples construidos por el alumno. La educación no es preparación para la vida, sino que es la práctica de la vida. Desplazar el eje de la educación desde la acción del educador hacia la actividad del educando. La función encomendada al educador estará alejada de la transmisión de preceptos, hábitos y formalismos, cercana más a la preparación de situaciones concretas de valor educativo. Se aspira a educar al ciudadano para que construya una nueva sociedad. Johann Heinrich Pestalozzi se convirtió en un referente para los intentos de democratizar la educación. Dirigió la mirada pedagógica hacia una educación integral. Con su lema cabeza, corazón y mano, sintetiza la triple dimensión de la formación intelectual, afectiva y práctica. Entendía la educación como un desenvolvimiento armonioso de las energías del pensamiento, del sentimiento y de la acción. En sus escuelas contra el verbalismo y el aislamiento extendido en la época, además del aprendizaje de la lectura y escritura, se promovía especialmente el contacto con la naturaleza y el mundo del trabajo.
El inmenso valor formativo del aprendizaje de oficios le servía para la autosustentabilidad de sus institutos dedicados a educar sin distinción de clases sociales ni de género. De este modo, los niños se financiaban su educación con su propia labor. El dominio de la lectura era de gran importancia, pues contribuía al desarrollo armónico y gradual del intelecto. Valoraba el dibujo como medio para adquirir la habilidad de reproducir y ejercitarse. Además, lo consideraba un lenguaje universal que debía enseñarse en 4 partes sucesivas: dibujo elemental, perspectiva, dibujo matemático y dibujo de la cabeza y del cuerpo humano. La enseñanza musical se componía de 3 partes: el ritmo, la melodía o calidad de los sonidos y el grado de intensidad de donde resulta la armonía. La gimnasia elemental partía de ejercicios de articulación tendientes a prepararse para realizar ejercitaciones más complejas. Friedrich Frebel, creador de los jardines de infancia, recibió influencia de las filosofías de Hegel y Fichte y fue discípulo de Pestalozzi, aunque luego se apartó y creó su propia metodología porque creyó que la propuesta de aquel no era apropiada para la primera infancia. Consideró que se debía dar desde el nacimiento una formación integral, sin coacción y aprovechando al máximo las capacidades naturales y la espontaneidad. La educación es el camino para ayudar al hombre a conocerse a sí mismo y a manifestar lo divino que hay en él, amando a Dios, la naturaleza y la humanidad. La propuesta pedagógica de Frebel gira sobre la noción del desarrollo como proceso que, a partir del contraste o contradicción, resulta en armonía final y está presente en todo el proceso educativo. El educador comienza con el contraste entre lo interno y lo externo y debe cuidar que, al final, se unifiquen. El maestro es un intermediario entre el alumno y el mundo exterior, facilitando como intérprete su mutua comprensión. Introdujo los materiales para estimular la natural tendencia a la actividad del niño, denominados dones o regalos, a los cuales atribuyó importancia simbólica. Los dones procuraban, mediante el juego, la ejercitación sensorial, el desarrollo del lenguaje y la sociabilidad. Herbart brindó una base sistémica, sólida y coherente a la teoría de la educación. Su pedagogía se integró en un sistema de ideas que incluía metafísica, lógica, estética y moral. Es manifiesta la racionalidad, medios fines, subyacente en su propuesta de fundar a la pedagogía en la filosofía práctica o ética que le proporcione orientaciones referidas a los fines o intenciones educativas. La finalidad primordial de la educación es el perfeccionamiento moral del alumno, la formación de la virtud. Tiene como misión crear el espíritu frente al cúmulo desordenado de sentimientos transitorios. Postula que las ideas originan los sentimientos que, a su vez, engendran los principios y las reglas de conducta. Con antelación a Freud, distingue entre el consciente y una instancia no consciente. Además de la instrucción, concebía otras 2 bases de la educación: el gobierno o régimen dirigido a la observación del orden y la prevención de las perturbaciones del proceso educativo, para el cual el medio fundamental era mantener a los alumnos ocupados.